Entre charlas y negocios, un podcast de posgrados empresariales de la Universidad Panamericana Campus Guadalajara. Aprender sobre el mundo de los negocios ahora es más fácil. Bueno, pues bienvenidos sean todos ustedes a este primer capítulo de Entre charlas y negocios. Este es un podcast que hemos diseñado para poder hablar con personajes importantes, con profesionales importantes, con académicos importantes sobre lo que implica la educación en el mundo de los negocios. Y para empezar con este primer capítulo, nuestro capítulo en el que nos darán la patada, quiero darle la bienvenida al doctor Carlos López. Él es vicerrector del Campus Guadalajara de la Universidad Panamericana. Muchas gracias por acompañarnos, Carlos. Me pondré a leer tu currículum, pero creo que nos aventaríamos aquí un rato y me gustaría ahorita que te presentes y con el primer bloque de preguntas hablaremos un poco de tu experiencia profesional, qué es lo que te califica para poder estar aquí y darnos algunos consejos de lo que implica la educación y los negocios. Hemos titulado este primer capítulo La importancia de la educación en los negocios. Buenas tardes, Carlos, bienvenido. Muy buenas tardes, David, pues me da muchísimo gusto que me hayan invitado y pues todavía más gusto el que este sea el primer programa de esta serie de podcasts que se estarán produciendo por la Facultad de Empresariales y me parece una extraordinaria iniciativa. Creo que en el mundo empresarial si algo es permanente es el tema de la educación, ¿no? Creo que no hay ningún área profesionalmente hablando en la que la educación no sea necesaria, pero sin duda alguna en el área empresarial es indispensable, ¿no? Para los que nos dedicamos a esto, trabajamos desde hace años en el mundo empresarial, necesitamos estarnos formando todo el tiempo, profesional y personalmente. Perfecto. Pues empecemos y la primera parte era justamente esta de conocer tu experiencia profesional y en ese sentido quiero ir un poquito del presente hacia atrás. Actualmente eres vicerrector académico del Campus Guadalajara de la Universidad Panamericana y me gustaría saber cuáles son tus funciones, cuál es tu responsabilidad como vicerrector del campus. Pues básicamente lo que hago como en el día a día, por decirlo así, mis responsabilidades es velar por la calidad académica de todos los programas en la Universidad Panamericana. Y pues cuando hablamos de programas, sonaría como muy general, pero básicamente son todos aquellos que comprenden licenciatura, especialidades ya en el área de posgrados, maestrías y sin duda alguna también los doctorados. De manera paralela y no menos importante están aquellos programas que nosotros lo denominamos in company o programas hechos a la medida de las empresas que pues, nos buscan para tener algún curso, algún taller, algún diplomado que tenga que ver con alguna capacidad, alguna habilidad, algún talento que se quiera desarrollar ya en lo particular. Y pues a nivel muy general es básicamente a lo que me dedico, ¿no? Como parte de mis funciones. Nada más. Sí, ahora es importantísimo mencionar, es muy importante mencionar que pues, esto no sería posible sin el apoyo de todas las escuelas y facultades, claro, ¿no? El tener en cada una de ellas toda una estructura lo suficientemente capaz y lo suficientemente profesional y con muchísimos años de experiencia, pues no sería posible, ¿no? Al final del día yo trato de orquestar en la medida de mis posibilidades el esfuerzo y el conocimiento como expertos que tienen cada uno de ustedes en sus áreas correspondientes, porque dicho sea de paso, pues yo soy profesor, ¿no? Y como profesor... De los mejores. No. Pero como profesor, pues solamente puedo dar cierto tipo de materias en un área muy particular dentro de una academia, que pues dicho sea de paso es parte de una facultad, ¿no? Uh-huh. Pero yo no soy experto en todas las academias empresariales, mucho menos soy experto en ingeniería o mucho menos en derecho o en la escuela de hospitalidad y así puedo continuar, uh-huh, con todos, con pedagogía, con comunicación, el centro de lenguas. Entonces, pues esto no sería para nada agradable si no hubiera estas personas que están al frente de estas escuelas, de estos programas, y pues obviamente en cada una de las áreas que corresponden, ¿no? Gracias, Carlos. Oye, bueno, me siento halagado de que hayas
de que participes con nosotros el día de hoy, porque no solamente eres académico, antes de ser vicerrector, fuiste director todavía era escuela, ahora ya es Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales, entraste como director de carrera, fuiste profesor, esa es tu vida académica, pero antes fuiste empresario. Sí. ¿Cómo fue tu vida de empresario antes de llegar a la universidad, antes de ser académico? Poco antes de terminar la licenciatura, entré al mundo de la consultoría, cosa que todavía pues sigo haciendo con mucho menos tiempo disponible, pero entré al mundo de la consultoría, empecé a hacer consultoría para hospitales, porque así se me presentó la oportunidad con un profesor que había sido de mis mejores profesores, que ha sido uno de mis mejores profesores. Y posteriormente, pues después de hacer esta consultoría, este par de consultorías, entré a trabajar en un proyecto un poco más grande, y en el Inter fue cuando estudié la maestría en el IPADE, la maestría de tiempo completo, y justo cuando termino la maestría es cuando entro a trabajar ya a un banco, a Citibank en ese entonces. Había acabado de comprar el banco Confía y después, al año de que entré, compró Banamex, y siempre pues había considerado no la posibilidad, sino una meta que para mí era mandatoria, que era ser empresario. Entonces, cuando junté el dinero necesario y suficiente como para poder poner un negocio, lo pude poner, y el resultado pues no fue favorable, ¿no? Me encantaría decirles que fue favorable, pero la verdad es que soy muy malo para mentir. Lo mismo le digo a mis alumnos en clase. Me fue no como yo esperaba. Creo que el timing no fue el correcto. Fue uno de las fallas que tuve. Y la segunda falla es haber tratado de iniciar un negocio en el cual yo no era experto. No manejaba al 100%. Afortunadamente, pues pude levantar el negocio, pero pues ese tiempo de esfuerzo, de dedicación, porque pues cuando eres emprendedor tienes como prioridad ese negocio o esa empresa que traes, y tienes que dedicarle mucho tiempo. Me llevó algunos años, entonces pues, por decirlo así, la pérdida que pude haber tenido pues fue los años dedicados. Desde el punto de vista económico, pues sí, no me fue tan bien como esperaba, no me fue bien. Desde el punto de vista profesional, yo digo que muy bien, porque aprendí muchísimo. Eso me ha permitido abrir otros panoramas. Actualmente, pues, tengo la suerte de que muchos de mis exalumnos me invitan como consejero de sus empresas o inclusive como consultor, y de otra forma, pues, no podría haberlo hecho, ¿sí? Entonces, pues, estuve como empresario algunos años, pues, en algo que era totalmente nuevo para mí, ¿no? Oye, ahorita que lo mencionas, ¿cuándo empezó tu vida profesional? ¿En ese momento cuando empezaste a hacer consultoría, o ya habías tenido algún trabajo antes de la universidad o durante la universidad, más allá de pues, la consultoría? Como trabajo en la universidad, sí, mi primer trabajo fue, yo me fui a estudiar a Estados Unidos un semestre, y después ya regresé otro más, y después regresé a trabajar como parte de un programa de internos. Pero si te pudiera decir así, el primer trabajo donde me pagaron y tuve que hacer una solicitud fue pues como afanador. Yo tenía que levantarme, recuerdo, a las 4 de la mañana, más o menos, para ir a trabajar, que era justo en uno de los edificios de la universidad, porque el tema de limpieza y cuidado y de arreglos y todo esto, en general en Estados Unidos se hace en las madrugadas, no se hace como en muchas oficinas que pues ves a la persona de limpieza al mismo tiempo, ¿no? Aquí es en la madrugada. Trabajaba yo entre 2 y 3 horas, pero me quedaba muy bien porque el último salón que limpiaba era el que tomaba clase. Entonces, pues ahí aprendí mucho, ¿no? La primera es, pues, temas de humildad y de respetar mucho el trabajo de los demás, ¿no? Que pudiera parecer no importante, pero es muy importante, ¿no? Y ahorita que mencionas humildad o respetar el trabajo de los demás, mi siguiente pregunta es un poquito dirigida a eso. ¿Cómo cambia tu perspectiva con respecto a los negocios o con respecto a la vida profesional con ese antes, durante y después de la licenciatura? Pues cambió muchísimo, porque pues antes pensaba que a lo mejor todo el conocimiento teórico, que es importante, era lo único que debía de tener. Después de tener estas
oportunidades de tener práctica, ¿no? Aunque fueran trabajos muy, pues eso, lo que son muy manuales, muy operativos, pues me enseñó a ver también otras cuestiones que son prácticas, que tienen que ver con habilidades blandas, desde el punto de vista de autoorganizarte en tiempos, de temas de trabajo en equipo, que no, a lo mejor no tiene que ver con esos trabajo en equipo donde todos son amigos, todos se llevan bien, pues no, o sea, parte de los trabajos es que te tienes que organizar con una gran cantidad de personas. Los retos empiezan cuando hay alguien que no quiere trabajar, Que ¿no? no quiere trabajar o a todos nos gusta mandar, pero a Ya, pocos nos gusta no seguir. obedecer, ¿no? Entonces hay que aprender también a obedecer y yo creo que eso me ayudó mucho, ¿no? Realmente en el tema profesional o en cuanto a metas tenía muy claro lo que quería estudiar y pues eso estudié en licenciatura, lo mismo en maestría y lo mismo en doctorado, ¿no? ¿Tú crees que hoy en día esa perspectiva se modifica o cambia de manera diferente con las generaciones de hoy a como fue a lo mejor en mi tiempo, en tus tiempos, todavía más atrás? Eres mucho más joven que yo, David, No, pero un poquito. mucho, mucho más, pero no, yo creo que podría ser igual, a lo mejor un poco en la forma, ¿no? Porque a lo mejor mi generación, yo soy generación X, Ujú. entonces a mis alumnos les da risa cuando les planteo estas diferencias, ¿no? Creo que una gran diferencia es, por ejemplo, cuando yo terminé la licenciatura, los que no teníamos auto propio, ¿sí? Ujú. Pues nuestro sueño era tener un auto propio, ¿no? Y ahora dudo mucho que sea en la generalidad un deber ser, ¿no? Que quieran tener un auto propio. Creo que eso ha cambiado radicalmente y ahora las nuevas generaciones no buscan tanto el tener, sino el poder hacer, ¿no? Y entonces a lo mejor tienen otras prioridades como viajar, como vivir el tema de internacionalización, como poder dejar algo más a la sociedad, darse a los demás. Entonces creo que hay ciertas diferencias pues más Sí. marcadas, ¿no? Igual antes era como mucho mejor visto el querer salir al campo laboral a trabajar, ¿no? Para alguna empresa, algún corporativo. Hoy en día como que se ofenden un poquito en esa parte de Sí. salir a trabajar. Hoy están mucho más enfocados en primero crear antes que salir a dar sus habilidades a No, a alguien más, tienes ¿no? razón, o sea, el porcentaje de egresados que quieren formar su empresa sin necesidad de haber pasado por el mundo corporativo, hablando de una big firm, de una Ujú. gran empresa, pues es la mayoría, ¿no? Independientemente de que hayan estudiado alguna carrera empresarial o no, ¿no? Es como parte de la concepción que tenemos en la Universidad Panamericana, que cualquier estudiante de cualquier carrera profesional, licenciatura, puede emprender. Pero eso me parece que se ha marcado mucho más en los últimos años y sin duda alguna con las nuevas generaciones, ¿no? Sí. Oye, ¿qué opinas de este paradigma de los jóvenes que hablan sobre esos empresarios exitosos que o dejaron de estudiar o nunca estudiaron? Los casos de Elon Musk, Gates, de Zuckerberg, de Jobs, que normalmente tienden a defenderse. Es que si ellos fueron exitosos sin estudiar, yo también podría hacerlo. Yo les digo que, a ver, estas personas son exitosas y la respuesta es sí. Y además de ellas les puedo dar muchos otros ejemplos, ¿no? Matt Damon estudió una carrera universitaria y de hecho no es empresario, pero sí es Ujú. uno de los mejores productores y actores que ha habido en el cine. James Franco también, por cierto, creo que ahorita está estudiando un doctorado, si no es que ya lo terminó. Gwyneth Paltrow también estudió eh, una licenciatura en una de las mejores universidades. Tommy Lee Jones también estudió otra. Y inclusive yo los reto para decirles, en ocasión les digo, ¿quién de ustedes no quiere ser famoso o quiere ser millonario, ¿no? Y todos levantan la mano. Pues digo, mal harían si Sí, uno no, no es levantara la mano y correcto. creo que esa es una de las preocupaciones. Pero lo que sí hay que tener muy claro es que estas personas que tú mencionas lograron entrar a esas grandes universidades, Sí, primero ¿no? estuvieron ahí, ¿no? Entonces, el hecho de que hayan logrado entrar significa que pasaron todo un proceso de admisión, pasaron todo un proceso de selección y eventualmente no dejaron la universidad en el primer mes de estudio, ¿no? Inclusive sus ideas, sus trabajos los desarrollaron dentro de la misma universidad. Tan creo importante ir a la universidad, no solamente por lo que vas a aprender en el aula, ¿sí?
decía un experto egresado de Harvard, decía, es importante ir a la universidad, no solamente por lo que aprendes en el aula, que eso representará un 20, un 30% de lo que podrás aplicar en la vida, sino lo que aprendes afuera del aula. Y no estoy hablando fuera de la universidad, en la fiesta, sino en los pasillos, en el gimnasio, en los laboratorios, en la convivencia que tienes con tus amigos. Y eso yo creo que hizo la diferencia. Simplemente los fundadores de Google, pues se conocieron ahí. Claro. Y en otro lugar, pues no se hubieran podido conocer. El fundador de Facebook, pues exactamente lo mismo, ¿no? La idea la pudo justo en él estaba pensando, ahí. Más allá de la historia ahí, de que si el robo, no el robo y tal, al final de cuentas la idea se da en un ambiente universitario, ¿no? Exactamente. Y por otro lado, pues que a mí me da mucho gusto, porque al final, como profesor, ¿qué buscamos como profesor? Pues que nuestros alumnos aprendan y lograr que ellos sean mejor que nosotros, bueno, por lo menos es lo que yo quiero, en menos tiempo y que no cometan los mismos errores que nosotros cometimos, ¿no? Sí, yo prefiero que cometan el error conmigo en clase a que vayan y lo cometan. Y que le vaya mejor, ¿no? Sí. Entonces, algo que se está dando a nivel mundial es que si nos fijamos en los últimos millonarios, son mucho más jóvenes, ¿no? Mucho más jóvenes y que tienen pues negocios más disruptivos, ¿no? Pero de igual forma, esos negocios, pues en muchas ocasiones no son perennes, no permanecen en el tiempo y tienen que estar buscando darle la vuelta, ¿no? Hace simplemente pues unas cuantas semanas, ¿no? Se desplomaron el precio de las acciones de Facebook y que va a entrar el metaverso, su nueva empresa Meta, etcétera, pero bueno, no son cuestiones nada sencillas. Yo creo que les digo a esos alumnos que dicen, no es necesario estudiar en la universidad, pues se la cambiaré un poco. Velo por el lado que vas a aprender en los pasillos y no solamente eso. Si realmente estás convencido que tienes la misma capacidad de estos genios, porque son genios, gente extremadamente inteligente, puedes entrar a esas universidades, te aceptaron, puedes estudiar unos 2, 3 años y después tú decidir ya dejarla, pues adelante, ¿no? Pero también recordemos otros ejemplos. Los fundadores de Google estaban estudiando un doctorado, no es que no hayan terminado. No es que se hayan salido de la licenciatura. Exactamente, terminaron un doctorado, ¿no? Y en general, pues todos eran gente que leía mucho. Zuckerberg leía una cantidad impresionante de libros, el mismo Elon Musk, pues también lo mismo. Creo que a los 11 años ya se había leído toda la enciclopedia que tenía en su casa. Sí. Justo ahorita que decías él leía, mi siguiente paso era leen, ¿no? O sea, porque nos quedamos con la historia romántica se salieron de la licenciatura y la sacaron del parque, ¿no? Y se hicieron millonarios, pero en realidad ya nadie dice lo que estos tipos se siguen preparando, ¿no? Es decir, siguen estudiando, claro, ya no van a obtener títulos porque no tuvieron el básico de la licenciatura, pero la capacidad que tienen ellos para estarse capacitando todo el tiempo y estudiando y conociendo sobre otros temas, me parece impresionante. Y mi siguiente pregunta era esa, oye, a ver, pues ya hay gente que ya salió de la licenciatura, tiene su empresa, es exitoso, le está yendo bien, ya sea en el mundo corporativo o como emprendedor, ¿por qué tendría que volver a estudiar si ya me está yendo bien? Yo lo que diría primero que nada es que si tú no quieres cambiar, piensa que el mundo sí va a cambiar. O sea, aunque tú no quieras cambiar, el mundo sí va a cambiar. La pregunta sería si estamos preparados o vamos a estar preparados para ese mundo que va a cambiar. Y la respuesta me parece que para el mundo empresarial tenemos que estar 100% preparados, porque si no vamos a estar listos, ¿no? Y al no estar listos, pues vamos a estar en desventaja. Una persona que está estudiando la universidad o que quiere incursionar en el mundo de la empresa, pero yo creo que es para cualquier tipo de carrera, ¿no? Pero lo que yo me especializo, que sería las carreras empresariales, pero lo puedo generalizar, no está compitiendo con otra persona, hablamos del caso de Guadalajara, que está estudiando en otra universidad en Guadalajara, ¿no? Está compitiendo con un chino que ahorita se está desvelando a lo mejor, que sale una sola vez a la semana, por 2 horas a
a lo mejor tal vez y si le da tiempo a cantar un poquito karaoke con sus amigos, se toman una cerveza entre todos y se acabó, ¿eh? Y se regresan a seguir. Y se regresan, ¿no? Y que a lo mejor una vez al semestre va a ver a su familia porque tiene que viajar casi una semana en trenes para poder llegar a verlo, ¿no? Pero al mismo tiempo pues estará compitiendo con alguien en Estados Unidos que está estudiando el mismo nivel de semestre que él y otro en Alemania y así. Entonces la competencia en el mundo actual parece que para todas las profesiones ya tiende a ser más global que local, ¿no? Y eso a lo mejor en mi generación pues ya empezaba, sin duda alguna, si no hubiera trabajado en el extranjero, pero no era tan marcado como se está viendo haciendo y presentando justo ahora, ¿no? Más marcado y más rápido, ¿no? Claro. Tenemos un invitado, un profesor invitado en posgrados empresariales, el maestro Javier Amo Fernández de Ávila, Javier Amo, que nos platicaba hace un par de años este aceleramiento que está viendo en cuestión de la cantidad de trabajos que se van a perder, ¿no? Que es como una historia de terror, se van a perder tantos trabajos por la tecnología. Pues sí, pero se van a crear el doble de trabajos que aún todavía no sabemos ni quién es el profesional o quién es el que los va a formar para tomarlos ahí. Entonces, al final de cuentas, lo que decías, ¿no? El mundo está cambiando y si no van y hay que estar avanzando junto con él, ¿no? Era la pregunta. Exactamente. Oye, Carlos, para terminar, ¿algún consejo así muy puntual que le quieras dar a estos, ya sea a los jóvenes que están en licenciatura y están viendo a su futuro profesional, a lo mejor todavía sin iniciarlo, y mucho más especial, creo, a esos jóvenes que ya salieron, que sienten que ya la hicieron o que van avanzando muy bien y que creen que ya no tienen que, entre comillas, voltear hacia atrás hacia la educación, voltear hacia atrás hacia la universidad? Yo te diría 3 cosas. Primero, pónganse metas altas, muy altas. Segundo, esfuérzate. Y tercero, disfruten, ¿no? Porque pues son jóvenes. Ponerse metas altas es tratar de alcanzar a como dé lugar un sueño, que a lo mejor en estos momentos pueda sonar como tal, como un sueño, pero que en un futuro, si se esfuerzan, lo van a poder alcanzar. Si no les está costando trabajo lo que están haciendo actualmente, cuestiónense, porque a lo mejor están perdiendo el tiempo, tienen muchas horas del día sin hacer nada, ¿sí? Sin actividades, y eso creo que es el peor desperdicio que pueden hacer, porque su activo es su tiempo, ¿no? Y con eso no estoy diciendo que esté mal, y me lleva al último punto, el descansar o el disfrutar a sus amigos, ¿no? Crear esas relaciones, es súper importante. Pero lo que sí estaría mal es que lo tiren a la basura, ¿no? Claro. Un estudiante universitario que se desvela en fiestas 2 días, 3 días de la semana, pues está tirando toda su juventud, tardará 3, 4 semanas en recuperarse, ¿no? Entonces, creo que eso es mi consejo. Y para un profesional, para alguien que ya terminó, pues cuestionarse, ¿no? Si quiere lograr y hacer mucho más de lo que está haciendo ahora con su empresa, si es exitosa, ¿cuánto más no podría hacer de esa empresa? No solamente desde el punto de vista de hacerla crecer, sino crecer a los que trabajan ahí adentro, que creo que es una de las principales funciones de un empresario. Y si aún así no se enfoca o sus estudios no están enfocados a eso, con el solo hecho de que él crezca personalmente, me parece que es una gran aportación, porque al final es un punto de referencia para todos sus empleados y para su familia. Entonces, el que se esté formando y desarrollando hará que esas personas que dependen de él, que lo ven hoy por hoy como un role model, pues estén creciendo también, ¿no? Entonces, al final no será tiempo perdido. Claro. Pues muchas gracias, Carlos, por tu tiempo, por la experiencia que vienes a compartir con nosotros y por estos consejos puntuales que espero les sirvan a nuestros seguidores. Y los invitamos a ustedes a seguirnos en nuestras redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram, en Twitter como Posgrados Empresariales UPGDL. Estaremos compartiendo mucho material con mucha riqueza. Hoy en día hablamos sobre la importancia del estudio en la empresa, pero tendremos sentados aquí empresarios, exalumnos, alumnos de la universidad, alumnos de posgrados, que estarán dispuestos y vendrán a contarnos
qué es de ellos en el mundo empresarial, qué es de su experiencia, cómo avanzan sus empresas y darnos esos ejemplos y darnos esas ideas que nos pueden ayudar a todos a seguir creciendo, como bien decía Carlos, de manera personal y de manera profesional. Muchas gracias por tu tiempo, Carlos, y muchas gracias a ustedes por seguirnos. Síganos en redes y denle click y suscríbanse en YouTube. Gracias a ustedes. Nos vemos. Gracias, Carlos.